Bueno, el presente video es para explicar cómo se emplean las tablas de la distribución F. Por acá les presento las tablas de la distribución F mismas que ustedes tienen en la última versión del capítulo 2 de aplicaciones estadísticas a la metrología. Esta tabla yo la elaboré, las dos, utilizando las funciones de Excel. Recordemos un poco cómo era la distribución F. La distribución F es una distribución que se encuentra, o sea, que nos genera valores en función de un nivel de significancia y en función también de un número de grados de libertad. Entonces, si recordamos un poco cómo funcionaba, cómo era esta función, la función, digamos, F, recordemos cómo era su forma. En general, las funciones F tienen una forma similar a la siguiente. Si lo vemos digamos, en un plano XY, la función F tiene una forma similar a esta, asintótica en X ahí, ¿verdad? Entonces uno podría aquí definir una cola, una colita. Por ejemplo, esta cola podría ser una cola que me defina a mí un nivel de significancia, por decir algo, de un 5% o podría ser de un 1%. Para poder obtener, digamos, el valor asociado, digamos, a esta función f, como existen muchos tipos de función f, yo dibujé un tipo de función f, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar dos grados de libertad. Esta función, la distribución f depende de dos grados de libertad, uno que lo vamos a llamar mu sub 1 y otro que lo vamos a llamar mu sub 2, además del nivel de significancia. Entonces, si nos vamos a la tabla, cualquiera de estas tablas que ustedes tienen por acá, vamos a ver un ejemplo. Yo voy a entrar acá con esta tabla que está conformada o que está hecha para un nivel de significancia de un 1%. Si yo quiero entrar, por ejemplo, con 6 grados de libertad, este es el NU1, y quiero entrar, por ejemplo, con 20 grados de libertad, me vengo aquí y veo dónde coinciden estos dos valores y me doy cuenta que estos dos valores coinciden en este 3,87 que ustedes pueden ver por ahí. Muy bien, es decir, ese sería el valor crítico si nosotros tuviéramos, vamos a anotarlo aquí, un nivel de significancia de 0,01, un número de grados de libertad NU1 igual a 6 y un número de grados de libertad NU2 igual a 20. Eso nos genera todas esas condiciones, un valor de F, que sería el F crítico, digamos, de 3,87. Muy bien, uno podría calcular valores de F para muchos grados de libertad, pero siempre necesitamos de 2 grados de libertad para poder obtenerlo. Ahora vamos a proceder a ver cómo poder calcular este mismo valor de F, pero utilizando las funciones de Excel. Hay una función de Excel que se llama distribución de F inversa. Entonces es distribución distr.f.inversa. Abrimos paréntesis. Nos pide tres parámetros para poder calcular el valor del F crítico. El primero es la probabilidad. La probabilidad sería el nivel de significancia, que en este caso es 0,01. El número de grados de libertad número 1, que sería 6. Ese es el número de grados de libertad número 1. Y el número de grados de libertad número 2, que sería 20. Cerramos el paréntesis y nos da 3,87, el mismo valor que obtendríamos si hubiéramos utilizado la tabla. Ahí lo pueden ver, el valor de 3,87. Entonces, si desean, también pueden utilizar esta función distribución F inversa para poder calcular los mismos valores de F de la tabla. Muchas gracias.